Bueno, vamos a dar inicio. John Murphy habla en ese libro, al menos en el inicio, sobre la teoría de Down, que no es más que esas fases del mercado donde tenemos máximos y mínimos, ¿verdad? Por decirlo así, máximos más altos, mínimos más bajos, lo que nos va haciendo formar una tendencia. De eso nos habla un poco, al menos en la parte inicial del libro. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a entender y reconocer al menos cuáles son las fases que tiene el mercado para, como para decirlo así, identificarlas, reconocer lo que es una tendencia y reconocer por qué se dan las consolidaciones también. Bueno, entonces, vamos a comenzar de esta manera. El mercado, por decirlo así, tiene tres fases. Es lo que nos dice el libro. Y se puede contactar por los ejemplos que nos dan, en donde las fases del mercado, vamos a verlas de esta manera. Nos dicen que tenemos una fase primaria, una fase secundaria y una fase terciaria, ¿verdad? Esto es para visualizar el mercado de tres maneras diferentes. Una fase primaria significa pues ver el mercado en gráficos superiores a un año. O sea, tenemos, por decirlo así, tendencias, ¿verdad? Que superan un año, ¿verdad? Esa es una fase primaria. Ahí podemos reconocer entonces una tendencia realmente principal o la más importante. Una fase secundaria son aquellas que se dan entre 3 semanas a 3 meses. O sea, por decirlo así, si identificamos aquí una subtendencia, en esa podemos enfocarnos, que puede durar de 3 semanas a 3 meses. Eso puede ser un retroceso fácilmente, ¿verdad? Es la segunda fase. En todas nos da entradas. Vemos que en una podemos hacer swings profundos, en otras podemos hacer swings de varios meses. Y tenemos la tercera fase, que es que son menores a 3 semanas. Eso se puede considerar posiblemente entre swing o intraday. Son todos esos pequeños movimientos que se dan dentro de esa tendencia o retroceso que hemos identificado en la segunda etapa. ¿De acuerdo? Aquí es donde entra posiblemente el scalping en muchos casos. ¿Verdad? Muchas veces entra el scalping. Aquí es donde entra mucho el juego de la manipulación de mercado, tener en cuenta los horarios y bueno, y todo eso. Ya que aquí los movimientos y la volatilidad, pues obviamente es notable. Y hasta ahí nos entendemos. Estas son las fases. Las fases tendenciales del mercado. Estas son las fases tendenciales del mercado. Tenemos la primaria, que recordemos es una tendencia superior a un año. Tenemos la secundaria, que puede ser de 3 semanas a 3 meses, que es un fragmento de esa tendencia principal. Y tenemos la terciaria, donde se realizan una gran mayoría de trades menores a 3 semanas. Esto puede ser incluso de una semana o 2 días, 3 días. Aquí entra, como les digo, el intraday y el scalping. Bueno, con esto, entonces pasamos. Vamos a borrar acá. Con esto pasamos a identificar más o menos
cuáles son, por decirlo así, las diferentes partes en cómo se divide una tendencia. O el esquema, por decirlo así, la estructura. Todos sabemos que el mercado juega con oscilaciones, ¿cierto? Con oscilaciones. Vamos a ver así, así. Va con oscilaciones. Donde podemos identificar dónde son los puntos tendenciales, dónde son los puntos de retroceso, que serían estos, y dónde serían los puntos de concentración. Aquí nuevamente tenemos tendencia principal. Y nuevamente un retroceso. Al fin de cuentas, el mercado es esto. Tenemos tendencias, retrocesos y concentraciones. Identificar principalmente las tendencias, en algunas veces puede ser fácil, en otras puede ser un poco más complicado. Porque va a depender cuál vaya a ser el nivel de profundidad en el cual se retrocede el activo en ese momento. Regularmente el mercado tiene tres, por decirlo así, tres tipos de tendencias en las cuales podemos tener las rápidas, las intermedias y las profundas. Por ejemplo, aquí, si nos enfocamos en este punto de acá, aquí podemos tener lo que se le conoce una tendencia con retrocesos profundos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los retrocesos casi se acercan al anterior mínimo, ¿verdad? Al fin de cuentas, cuando vemos en el gráfico, nosotros vemos un poco de todas. Vemos un poco de todas. Podemos observar ese tipo de retrocesos profundos. Podemos ver lo que son las aceleradas. O sea, una tendencia acelerada es como esta, ¿verdad? Donde prácticamente el retroceso es casi nulo. Simplemente cae un poco y se impulsa de inmediato. Y están las tendencias, por decirlo así, las que son lineales. Estas son poco frecuentes, de verdad. Estas es casi como tener un mercado ideal. El problema es que esto casi nunca se da. ¿Verdad? Donde el mercado va y el mínimo viene siendo igual al máximo anterior. Pero estas, por decirlo así, son los tres tipos de tendencias identificadas, ¿no? Tenemos las las de retrocesos profundos, las rápidas y, por decirlo así, las intermedias o ideales. ¿Vamos bien hasta ahí? Es importante que me digan. Esto es algo básico por el momento. Para reconocer lo que son las tendencias, las distintas etapas. Ahora, hay algo importante, que es lo que hace que el mercado, por decirlo así, oscile o se mueva y entre en un rango a distintos precios. Es lo que se llaman los precios de equilibrio. Regularmente, los precios de equilibrio están muy relacionados con los volúmenes. Y bueno, que es una de las metodologías que yo más domino. Y su teoría es básica, simplemente nos dice que si hubo un precio donde
la oferta y la demanda se movió más, ese precio se le conocerá como precio de equilibrio. Es, por decirlo así, el mejor precio para comprar y vender en un determinado momento. Entonces, fácilmente hemos visto en muchas ocasiones que cuando el precio intenta abandonar, por ejemplo, aquí tenemos identificado una zona de concentración. Cuando el precio intenta abandonar, como en este caso, él vuelve nuevamente a la zona de equilibrio. Cuando el precio intenta abandonar nuevamente en este caso, el precio vuelve a regresar al precio de equilibrio. Y así sumamente hasta, como se dice, despegarse en una. En algún momento va a querer devolverse, pero ese punto de equilibrio nos va a funcionar en algún momento como una resistencia o un soporte si estuviera en el caso contrario. Hasta, como se dice, se zafe de la zona de concentración. Esas son tal vez una de los grandes problemas que hay, más cuando estamos en la tercera etapa de la fase tendencial. Recordemos que era la terciaria, cuando estamos entre semanas y principalmente días. ¿Verdad? Cuando vemos un gráfico en H1, H4, pues vamos a identificar esto fácilmente. Pero en algún momento dado, si el precio de equilibrio fue más fuerte en este punto que, por decirlo, no sé, tal vez por acá, y estamos en esta zona, el mercado se puede dirigir a cualquiera de ellos. Puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba, ¿verdad? Pero los precios de equilibrio, por decirlo así, son unos imanes muy fuertes y como por dar una pista, el precio se va a dirigir a donde hubo más fuerza recientemente. En este caso, como es un ejemplo, ¿verdad?, ficticio que yo me inventé acá, el precio se va hacia arriba. Pero como vuelvo a repetir, se puede dirigir a cualquiera de las zonas, siempre y cuando hayan precios de equilibrios fuertes. Igual, cada una de estas zonas son de interés, ¿verdad? Cada estos puntos son de interés. Vemos que también son objetivos, suponiendo que estamos aquí en un gráfico en H4 o H1. Pues vamos a poner un gráfico para poder transmitir mejor este ejemplo, así terminar esta primera sesión del taller. Vamos a cambiar de pantalla. Vamos a ver, ahí se ve el gráfico del euro dólar, ¿verdad? Gráfico del euro dólar. Ok, se lo vemos aquí. Ok, vamos a dejarlo. Ok, está en velas. Tenemos el gráfico en velas. Vamos a identificar fácilmente la tendencia. Vamos a ponerlo en H4. Voy a ponerlo un momento a mensual. Sí, a mensual. Como para identificar lo que se conoce como la fase primaria, que era lo que les había dicho, ¿no? La fase primaria es esto. Tenemos eso es lo que tenemos. Esa es la famosa fase primaria de lo que les comenté al principio. Vamos a... Quería verlo desde acá, pero no me lo permite. Bueno. Pero esa es la fase primaria. Ver la tendencia principal. En este momento, si vemos todos estos máximos y mínimos, cada vez tenemos máximos menores y mínimos cada vez un poquito más profundos. Si lo podemos notar. Vamos.
Ok, aquí está. Podemos notar máximos cada vez menores y mínimos un poco más profundos, ¿no? Eso nos va dibujando la tendencia. Si entendemos el concepto de una tendencia principal, sabemos que esta es nuestra tendencia de importancia, un movimiento que es alcista con un retroceso, ¿no? Con un retroceso que empieza a ser un poco más profundo. Y que está en una línea base. Vamos a ver. Eso es lo que tenemos ahí. Eso es lo que nosotros podemos reconocer en una etapa primaria. En la etapa secundaria realmente nos vamos a concentrar aquí, en esta zona. Podemos pasar a semanal para eso. Entonces vimos un gran escape de movimiento bajista y tenemos una zona de rango. Eso es lo que tenemos identificado como en la etapa 2 de nuestra tendencia. Estamos acá. Estamos en ese punto. Entonces, como no todos son grandes, por decirlo así, traders con mucho capital para realizar los swings y decir que quiero ir a largos hasta este punto y poder aguantar todo el margen, porque aquí se podría realizar fácilmente una entrada, por decirlo así, en una compra, ¿verdad? Y decir, voy a aguantar todo este punto de acá a acá, por este stop loss, y moverme hasta acá a largos, ¿verdad? En lo que es una compra. Como no se puede tener todo ese capital, vamos a ver cuántos picks hay de diferencia hasta ese último mínimo. Estamos hablando casi unos 300 picks, imagínense, unos 300 picks. Para obtener un beneficio de 800. Nada mal. Pero el problema, como vuelvo a repetir, es el margen. Hay un margen bastante amplio entre el mínimo anterior a donde está el precio actualmente. Entonces, como tenemos bajo capital, hay que operar entonces en lo que sería la fase terciaria, que es verlo más diario y más... Vamos a ponerlo en diario para identificarlo. Y podemos notar, bueno, estamos en un gran rango. Estamos en un gran rango. Voy a borrar esta parte. Hayamos notado máximos y mínimos, por decirlo así, en la etapa anterior. Vamos a ponerlo de esta manera, máximos y mínimos. Aquí tenemos un retroceso de este movimiento. Tenemos nuestro máximo. Bueno, y ese ha sido el movimiento que se terminó dando desde la semana anterior, ¿no? La semana anterior prácticamente cayó. Y esto es lo que tenemos actualmente. Estamos aquí. Así que tendríamos que ver nosotros el mercado desde un análisis realmente macro hasta acá. Ver lo que se podría esperar para esta semana. ¿Qué es lo que se podría o qué movimientos se podrían dar? Si al alza o a la baja de este punto. Si nosotros seguimos achicando más el gráfico,
podremos darnos cuenta lo que les decía anteriormente. Aquí tenemos una zona de rango importante que se puede considerar como un precio de equilibrio y que va a funcionar en algún momento como una zona de soporte natural del precio. Incluso ya está ahí, está muy cerca. Está muy cerca. Conociendo esta estructura así de básica, cualquier trader podría decir que esta sería la zona ideal para poder entrar en una compra hacia un objetivo del anterior máximo, por decirlo así. Esa podría ser la zona ideal para entrar en compra. Pero como se dice, siempre el precio va a tener la última palabra. Porque si en este punto el precio no rebotara y se fuera al alza, hay que considerar la segunda posibilidad, el segundo escenario, que fácilmente el precio pueda romper a la baja y dirigirse al anterior mínimo. Y recordemos, este anterior mínimo es otro nuevo precio de equilibrio. Es otro precio de equilibrio. Esos son como se dicen los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio son puntos de atracción prácticamente. Allí tenemos otro que es fácilmente identificable. El que puede decir, por decirnos así, que nos podría decir, vamos a borrar un poco. El que podría decirnos en el primer escenario que el precio no va a subir hasta aquí, sino que hasta acá, ¿verdad? Esos son, digamos, los puntos a considerar. Y esto, por decirlo así, ya es como un mapa en el cual uno podría tener en perspectiva para operar durante una semana, teniendo en cuenta todos los posibles escenarios. Vamos a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Para la siguiente sesión me gustaría mostrarles lo que es los horarios de operación para ir profundizando un poquito esto de los puntos de equilibrio. A ver, vamos a esta sesión de preguntas. Estos puntitos de equilibrio, aunque aquí no están exactos, porque no los puse en otra temporalidad, sino que lo estoy viendo en D1, pero vamos a suponerlos ahí, en esos puntos, con líneas verdes. Para considerar, ¿no? Vamos a ponerlos así. Okay, puntos de equilibrios y máximos y mínimos y que tenemos identificados dentro de la fase 3 de tendencias. Es ahí donde está en ese momento el precio. Por decirlo así, este es el vecindario conocido en donde se tendría que operar en menor escala. De lo que son los horarios de apertura de mercado. Y profundizando un poquito más esto de lo que son los puntos de equilibrio. Además de identificar la estructura misma del mercado, como les había dicho, donde tenemos las tendencias y tenemos los puntos de concentración. Para ir identificando esos puntos de concentración, si son acumulaciones o distribuciones, eso es algo muy importante para tener en cuenta. Entonces, en las próximas sesiones iremos viendo todo eso.